de los retos que tiene el mundo en la actualidad. Esos retos que los vamos a centrar en tratar de evitar una guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Una guerra que nos va a afectar comercialmente a todos porque de una u otra manera China es el socio número uno y Estados Unidos el socio número dos de muchos países. En el caso colombiano, Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país y China es el segundo. Entonces, digamos que de una u otra manera eso nos va a afectar. Y, y antes de empezar, yo quiero que conozcamos un poquito a los dos contendientes, pero sobre todo a Estados Unidos, que es el que de una u otra manera nos importa más en esta ecuación, porque como les digo, es nuestro principal socio comercial. Estados Unidos es una república federal constitucional que está compuesta por 50 estados y un distrito federal, que es el Distrito de Columbia, donde está la ciudad de Washington. Tiene más de 325 millones de habitantes, lo que lo hace el tercer país más importante o el tercer país más poblado del mundo, siendo un país que nace o que se forma a partir de diversidad étnica y diversidad cultural y producto de una migración a gran escala. Estados Unidos es entonces la economía más grande del mundo en términos nominales y la segunda en términos de paridad del poder adquisitivo después de China, pero Estados Unidos es la principal fuerza capitalista del planeta y es un líder en investigación científica e innovación tecnológica desde el siglo XIX y comienzos del XX. Hoy en día Estados Unidos es el país más poderoso del mundo a nivel político, a nivel económico y a nivel militar, pero muchos conocemos la historia del Estados Unidos, del Estados Unidos del 2001 para acá, de ese Estados Unidos que ha fomentado la lucha mundial contra el terrorismo y que ha intentado ser imperialista a toda costa. Pues yo hoy quiero que conozcan la historia de Estados Unidos desde sus primeros momentos en este corto video que no vamos a ver todo, pero del que vamos a ver una gran parte. Aunque como país no existió hasta mucho más tarde, tenemos que irnos a antes de la llegada de los españoles a América para hablar de los comienzos del hombre en lo que hoy en día es Estados Unidos. El actual Estados Unidos estaba habitado por diferentes pueblos, como pueden ser los Anasazi en el sur, los Inuit o esquimales en Alaska, los indios de las llanuras en el centro, los indios de los bosques en el oeste, o la Confederación Iroquesa en el noroeste, que eran sin duda la civilización más avanzada de la zona y una de las primeras en la historia en coquetear con la democracia. Sin embargo, en 1492 todo iba a cambiar radicalmente, y si 1492 es ese año mágico en el que Cristóbal Colón llega a América creyendo haber encontrado las Indias. Sin embargo, los españoles tardaron varios años más en llegar a lo que hoy en día es Estados Unidos. Juan Ponce de León dio nombre a la Florida en 1513. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda la ciudad de San Agustín, convirtiéndose en el asentamiento europeo más antiguo de todo Estados Unidos. Los españoles siguieron haciendo expediciones al norte de Estados Unidos, pero lo que se iban encontrando no les gustaba en absoluto. No encontraban oro, ni plata, ni tierras que les llamaran mucho la atención, y además a medida que avanzaban al norte cada vez hacía más frío. ¿Para qué iban a quedarse allí si en México, Florida o el resto de Latinoamérica estaban mucho más a gusto? Así que la presencia española en Estados Unidos se limitará a Florida, algunas zonas del sur y California, donde fundarán ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Así que Reino Unido aprovechó la ocasión para expandir su imperio. Muchos ingleses emigraron al actual Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII en busca de aventuras y una vida mejor. La presencia inglesa en Estados Unidos cada vez era más importante y pronto se fundaron importantes colonias que se agruparon bajo el nombre de las 13 colonias británicas de Norteamérica y que, como no eran muy productivas, gozaron de bastante autonomía. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Sin embargo, los ingleses no eran los únicos que querían pescar en estas nuevas tierras. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania fundando Delaware y holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, que se convertiría en Nueva York cuando la tomaron los ingleses. Francia, por su parte, estaba en la Luisiana, controlando un territorio que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Reino Unido y Francia, enemigos históricos, comenzaron a competir por expandir sus territorios en todo el mundo, y estalló en 1754 una guerra prácticamente mundial, que por supuesto afectó a América del Norte.
Los franceses fueron apoyados por España, pero aún así perdieron la guerra, por lo que Florida y Quebec pasaron a ser inglesas y Luisiana española. Sin embargo, esta guerra, aunque consolidó el poder de Reino Unido en América del Norte, tendría consecuencias que los ingleses no se podían ni imaginar. La ayuda dada a los británicos por parte de los colonos no fue recompensada por el gobierno de Londres. Los impuestos sobre las 13 colonias aumentaron. Esto provocó grandes protestas que no solo no fueron escuchadas, sino que fueron respondidas con más impuestos aún. Por ello, las tensiones entre Londres y las colonias eran cada vez mayores. Los intelectuales americanos comenzaron a plantear la idea de una América independiente. En 1774 tiene lugar el primer Congreso Continental, la primera reunión de colonos contra la corona británica y a favor de la independencia. En 1775 estalla la guerra entre Reino Unido y los colonos americanos. En mayo de ese año, un segundo congreso se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional, que entre otras cosas organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siendo el 4 de julio hoy en día fiesta nacional. Parecía que Reino Unido ganaría más pronto que tarde la guerra, pero España y Francia pronto se pusieron a ayudar a los colonos, con Bernardo Gálvez por parte española y con el Marqués de Lafayette por el lado francés. La batalla de Saratoga en 1777 fue la primera gran victoria estadounidense. En 1781 los británicos sufren una aplastante derrota en la batalla de Yorktown y acaban perdiendo la guerra, teniendo que reconocer 2 años más tarde la independencia de los Estados Unidos. Ganada la guerra quedaba lo más importante: poner de acuerdo a las 13 colonias. Pronto se creó un gobierno federal único, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Se redactó también una constitución en 1787 y se convocaron elecciones en las que George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. En 1803, Estados Unidos compra la Luisiana a Francia, que había recuperado el territorio tras la Guerra de la Independencia. En 1812, Reino Unido volvió a entrar en guerra con Estados Unidos, intentando recuperar sus territorios, pero Estados Unidos vuelve a vencer a los ingleses. Estados Unidos también conquistó la Florida española, aprovechando que España estaba en una guerra por su propia independencia contra Francia. Aprovechando que todo iba a favor, y gracias a un gran desarrollo económico y la revolución industrial, Estados Unidos comenzó a expandirse hasta el lejano oeste, motivados por el descubrimiento del oro en California, la llamada fiebre del oro, y por la creación de una gran red de ferrocarriles, canales y carreteras a lo largo del país. Al sur de Estados Unidos se había independizado México. Ambas naciones pronto entraron en guerra. Primero Estados Unidos hizo con Texas. Más tarde, las tropas estadounidenses derrotaron a las mexicanas, consiguiendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. En las elecciones presidenciales de 1860, el recién creado Partido Republicano, dirigido por Abraham Lincoln, apoyó la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur, que prácticamente vivían de los esclavos que trabajaban en el campo, se opusieron. El país quedó dividido en 2 y estalló una guerra civil. 7 estados, que acabaron siendo 11, declararon su sucesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. Sin embargo, los unionistas ganaron la guerra gracias a la victoria en la batalla de Gettysburg. Además de reunificar el país, la victoria en la guerra significó la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, sí continuó una política de segregación racial que provocó que hubiera instalaciones públicas para blancos y para negros, como fuentes, vagones de tren, asientos de autobuses, etc. Aún así, en 1865 se funda el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia y la segunda revolución industrial crea un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. Alemanes, irlandeses, italianos, japoneses y demás inmigrantes llegan en masa buscando oportunidades en Estados Unidos. El país buscará entonces ampliar sus dominios, quitándoles territorios a los indios que aún controlaban grandes zonas del país. Varias guerras habrá contra los indios, destacando la guerra de Black Hills, contra los Yakotas liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. Los indios, a pesar de luchar con gran valor, son prácticamente aniquilados. Sin embargo, la ambición de Estados Unidos no tenía límites, y pronto empezó a buscar objetivos más allá de sus fronteras. En Cuba había un movimiento contra el dominio español, y el gobierno de Estados Unidos, en la rebelión, vio la oportunidad perfecta para establecer un imperio colonial en América Latina. Un falso ataque español al USS Maine sirvió como excusa para que Estados Unidos declarase la guerra a España. España es vencida y Cuba consigue su independencia, mientras que Filipinas, Puerto Rico y Guam pasan a ser estadounidenses. Paralelamente, Estados Unidos también consigue hacerse con Hawái.
En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos la opinión pública estaba en contra de la guerra, pero la inteligencia americana descubrió un pacto entre México y Alemania para atacar a Estados Unidos. También Alemania hundió varios barcos estadounidenses con destino a Inglaterra. Así que Estados Unidos acabó atacando a Alemania y envió a Francia 1.000.000 de soldados. Los soldados estadounidenses llevaron a Europa el virus que provocó la devastadora pandemia de gripe de 1918, la gripe española, y que mató entre 50 y 100 millones de personas. La década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20, debido a la gran prosperidad económica que experimentaba el país. Estados Unidos desplazó a Reino Unido del liderazgo económico mundial. También surgieron nuevas industrias como la del cine en Hollywood o la industria aérea. Sin embargo, la bonanza provocó una burbuja que explotó en 1929, en el llamado crack del 29, que supuso una crisis mundial llamada la Gran Depresión y que provocó lo siguiente. Miles de bancos y más de 100.000 empresas quebraron. La producción industrial se redujo a la mitad. Los salarios bajaron un 60%. La inversión se redujo un 90% y el paro aumentó alarmantemente. En 1933 llega al poder Franklin D. Roosevelt, quien pone en marcha la política del New Deal, con el objetivo de sacar al país de la crisis. Esta política establece subsidios de desempleo, la ley de seguridad social, la comisión de bolsa y valores y un mayor control sobre los bancos. Además, se realizan obras públicas por todo el país con el objetivo de generar empleo y dotar al país de infraestructuras. Gracias a estas políticas el país empieza a ir mucho mejor, pero en 1939... De la Segunda Guerra Mundial para acá, ustedes ya conocen la historia de los Estados Unidos, ya saben qué es lo que ha motivado y ha dinamizado el crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos es un país hecho a punta de migrantes, es un país hecho a punta de guerras, a punta de conflictos, pero sobre todo es un país que desde el principio de su historia ha tenido claro que lo que quiere es dominar al mundo. Esta nueva Guerra Fría, como se llama, tiene un segundo actor en cuestión y es la República Popular China, que es un estado de Asia Oriental que tiene más de 1.395 millones de habitantes, siendo así el país más poblado del mundo, la primera potencia del mundo por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo, y es un estado unipartidista que es gobernado desde 1949 por el PSC, el Partido Comunista Chino, y que tiene su capital en Beijing. Ahora bien, yo les había pedido a ustedes la semana pasada que hicieran una lectura de 6 paginitas del Real Instituto Elcano de España, donde hablaba un poco de la proyección de China hacia el sistema internacional. Quisiera que alguien que haya leído sea tan amable y nos haga un análisis de lo que pudo interpretar de la lectura. Profe, Adelante, Jorge. profe, pues en sí lo que el texto, el texto, pues el tema central del texto es el nuevo poder chino y los efectos sobre el equilibrio regional y global. Entonces lo que el texto lo que nos quiere, digamos, nos quiere mostrar es, digamos, el texto habla de ese creciente peso económico, diplomático, militar y cultural, digamos, ha cogido gran fuerza en China y que ha centrado, digamos, la atención del resto digamos, de potencias. Digamos, el texto también dice que, digamos, ese equilibrio regional y global, digamos que a ese equilibrio se deben de sumar ciertos factores para que influyan, digamos, en esas decisiones que, que, que toma China. Entonces, dice que, digamos, una de ellas es la percepción china del mundo y su propio papel en el sistema internacional. La otra son los elementos externos que pueden determinar la diplomacia china. Y ahí hace, digamos, como un paralelo de acuerdo a la relación con Estados Unidos y con los demás países asiáticos. Y por último, las circunstancias políticas, económicas y sociales internas propiamente de China. También hace como un paralelo entre China y el sistema internacional y ahí hace, digamos, como dos diferencias en que China, bueno, que hay que entrar a discutir si China
es una potencia revisionista, una potencia defensora del status quo, dice la lectura. Pero pues, profesas dos sí, la verdad no las tengo claras qué significarán. El statu quo es cuando uno mantiene la realidad que ya está siendo dada en el sistema internacional. ¿Cuál es el statu quo del sistema internacional actual? El dominio de Estados Unidos. Ok. Por También nombra pues a Pekín, que Pekín es, digamos, pues la capital de China y es sí. una de las ciudades más pobladas del mundo y es únicamente superada por Shanghái. Y pues Pekín es considerada como el corazón cultural, político y social de China. Y lo que dice es que China no, digamos, lo que China no pretende es, digamos, una ruptura del sistema internacional, sino lo que ellos, digamos, quieren demostrar es la capacidad de utilizar ese sistema internacional para sus propios objetivos. Entonces, em, pues también la lectura nos dice que China, digamos, al momento de no afrontar ninguna amenaza directa, digamos, a su seguridad, eh, digamos, eso ha hecho que se normalicen sus relaciones diplomáticas digamos, con los otros países, digamos, vecinos. Eh, Así que más, profe, que yo haya, digamos, como resumido. Mm. Bueno, también la lectura nos habla de que China, digamos, lo que China ahorita está buscando es desarrollos, digamos, desarrollando intereses estratégicos a nivel, digamos, a nivel mundial. em, eh, mm, digamos que lo que ha hecho eso es, digamos que de eso dependa, digamos, el sistema internacional. Ahí la lectura nombra a un secretario que es Jiang Zemin, y Fue él el dice, presidente de la República Popular China hace 10, como 30 años. sí, profe, y dice que en las próximas 2 décadas, o sea, creo que este texto es del 2002, si no estoy Sí. mal, profe, que dice que en las próximas 2 décadas, China em, sería vista como una ciudad o digamos, como una oportunidad estratégica. Y que China ha aprendido a utilizar ese modo del sistema internacional como parte de su estrategia de desarrollo. Y que, digamos, si China asciende digamos, escala o sube dentro de ese sistema, lo que China busca es transformar ese sistema y pues tendría una mayor influencia en la decisión futura, digamos, del sistema internacional. Y pues como ejemplo se puede, digamos, ver como que China lo que busca es la globalización, digamos, de su mercado. Entonces, la lectura nos decía que, digamos, es abrir la economía a los mercados mundiales. Entonces, pues básicamente, profe, es como muestran a China como un país, pues es la segunda, se me fue la palabra, Economía. la segunda economía pues más grande del mundo y pues que ahorita está cogiendo pues bastante fuerza. Y pues efectivamente, como usted lo decía ahorita, profe, puede llegar a darse una crisis o una guerra pues que inició pues prácticamente desde el 2018 digamos, pues con la caída de la economía de Estados Unidos. Entonces sí se podría llegar a generar una guerra entre China y Estados Unidos, una guerra comercial inicialmente. Entonces la lectura nos muestra básicamente que a China como un gigante demográfico que va, digamos que va creciendo a ritmo sostenido. Es básicamente pues lo que yo analicé, profe. Lograste hacer un muy buen análisis de la lectura, Jorge, muchas gracias, porque eso es lo que realmente es China. Muchos
dicen que China, que no sabemos qué tiene China, que no sabemos qué quiere China, y realmente es así. La China que hoy conocemos nace realmente en el año 1949, cuando triunfa Mao Zedong en la guerra civil. Cuando Mao triunfa en la guerra civil, le cambia el nombre al país, deja de llamarlo República de China y empieza a llamarlo República Popular China y instaura el gobierno del Partido Comunista Chino. Mao Zedong gobernó hasta 1976 y cuando muere Mao toma el poder su sucesor natural, que era Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping lo que hizo fue empezar a implementar entonces una serie de reformas que llevaran a China a largo plazo a el lugar en donde está hoy. Después de pronunciar una frase muy famosa en los años 60 que decía, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones, Deng Xiaoping lo que quería decir era, no importa si somos capitalistas o comunistas, lo realmente importante es que el país logre crecer a un ritmo sostenido y logre proyectarse como una potencia económica a futuro. Entonces, para que pudiera su gato que no sabemos si es blanco o negro, cazar los ratones, Deng inició una serie de reformas en China que él llamó las 4 modernizaciones. Una modernización de la economía que logró convertir a China en un país netamente capitalista, porque China es un país de política comunista, pero económicamente China es un país capitalista totalmente. La modernización de la agricultura que llevó a la tecnificación de la agricultura en China, que pasó de ser una agricultura meramente de subsistencia a una agricultura moderna, tecnificada y que exporta grandes cantidades de bienes a nivel mundial. La modernización del desarrollo científico y tecnológico que logró convertir a China en una de las principales potencias tecnológicas, que ya está trabajando en temas de inteligencia artificial, que ya está trabajando en temas de la llegada de la carrera espacial y de armas nucleares, y una modernización de la defensa nacional, entendida como esa necesidad de modernizar el ejército chino y de convertirlo en uno de los ejércitos mejor entrenados y mejor preparados del mundo. Aún así, pese a que China es un país boyante económicamente, a que China es un país muy moderno en su parte económica, China, al ser un país tan grande que tiene frontera con casi 16 estados del mundo, tiene algunos problemas territoriales que aún no ha resuelto. Por ejemplo, el tema de Taiwán. China considera a Taiwán parte íntegra de su territorio, en tanto que el resto del mundo considera que Taiwán es un país independiente. China no reconoce la independencia del Tíbet, no reconoce la independencia de una zona de Mongolia. Es decir, todavía hay algunos problemas políticos que China no ha logrado resolver. Entonces, ¿por qué pelean estas dos potencias? Estas dos potencias se enfrentan por algo muy parecido a lo que pasó entre 1945 y 1989 con la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es que es un país que promueve la democracia liberal, como lo es Estados Unidos, contra un país que es abiertamente comunista, como lo es China, que es un país dictatorial. Entonces, las tensiones son en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito militar, pero también en el ámbito cultural, porque ya, y también producto de la pandemia, el mundo occidental encabezado por Estados Unidos ha empezado a tener actos xenófobos contra ciudadanos chinos. Y de hecho al coronavirus lo llaman el virus chino, la pandemia china, estigmatizando un poco a la gente. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que sucedió entre 1945 y 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca estuvieron tan interconectados como lo están hoy en día China y los Estados Unidos. De hecho, China tiene los bonos de deuda norteamericanos y en cualquier momento puede hacerlos efectivos, inclusive llegar a dejar al país en la quiebra. Entonces, la competencia es por la influencia mundial de China, por su parte, queriendo construir o ya echando a andar una iniciativa que se llama la Nueva Ruta de la Seda, que pretende conectar por vías ferroviarias a más de 16 países del mundo, y Estados Unidos, que quiere mantener sus 75 años y quiere hacer valer sus 75 años como superpotencia global.
global. También la lucha es por la innovación en áreas como inteligencia artificial, vehículos eléctricos, carrera espacial, armamento o también hoy en día por lograr resolver la crisis de la pandemia del COVID-19. Pero estos países tienen también unas prioridades que vamos a ver ahorita. Haciendo un comparativo, el Banco Mundial nos muestra que de una u otra manera son países muy similares, sobre todo en términos de superficie, pues China tiene 9.6 millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial, en tanto que los Estados Unidos tiene 9.8 millones de kilómetros cuadrados. China, con cerca de 1.397 millones de personas, según el último censo nacional de población del país, es el país más poblado del mundo, en tanto que pues ahí sí Estados Unidos está un poquito lejos, porque solo tiene 328 millones de habitantes, de los cuales el 82.5% está en áreas urbanas. Esa población se reduce en China. En China el 60.3% de su población está en áreas urbanas, lo que quiere decir que cerca del 40% de su población todavía está en el campo, todavía es trabajador del campo. Con 21.4 billones de dólares, Estados Unidos sigue teniendo el PIB más alto del mundo, pero ya ahí China se le va acercando. Un ciudadano chino promedio recibe al año 10.261 dólares, en tanto que un ciudadano norteamericano promedio recibe, por su parte, 65.280 dólares. Sigue siendo el PIB de Estados Unidos uno de los más altos del mundo. China creció el año pasado un 6.1% y según reportes de la semana pasada del gobierno del país, reporta que aún pese a la pandemia y todo, China prevé crecer entre el 4 y el 5% este año. Estados Unidos, por su parte, creció al 2.3% y no se cree que vaya a crecer más de eso este año. Y pues la edad promedio de un chino vive en promedio 76.7 años, en tanto que un estadounidense vive 78.5 años, pese a que los estadounidenses tienen la mayor tasa de personas obesas del mundo, pues producto también de la mala alimentación que tienen los ciudadanos de este país. ¿Qué prioridades tienen cada potencia? Cada potencia tiene unas prioridades ahorita que tratar. En el caso de China, China tiene como prioridad, pues, muy importante su relación con los Estados Unidos, tratar de no llegar a una confrontación armada eh, con este país, lo mismo que Estados Unidos tiene como prioridad también su relación con Estados Unidos. Ambos países tienen como prioridad sus relaciones con Rusia, que es el tercero en discordia en esta relación, y es que Rusia quiere volver a ser la potencia que fue y de una u otra manera Vladimir Putin o su gobierno más bien está dando pasos para esto. El haber dicho que él fue el primero o el haber descubierto o anunciado que tenía una vacuna antes que nadie, lo pone también en ese radar de decir, bueno, yo también soy una opción viable de poder y también puedo liderar el mundo más allá, mientras los Estados Unidos y China se matan y se pelean, pues yo me dedico a liderar el mundo. China tiene como una de sus grandes, como uno de sus grandes retos el tema de su soberanía. Como les decía, China tiene el problema de Taiwán sin resolver, tiene algunos problemas con el Tíbet, con Mongolia, también sin resolver, y eso para una potencia es muy importante tener una total integridad territorial. Entonces es muy importante que China logre resolver estos problemas. China tiene que, si se quiere consolidar como potencia, también debe demostrar que es un país que respeta y prioriza los derechos humanos. En China no hay libertad de prensa, no hay libertad de culto, no hay libertad de asociación, no hay libertad de pensamiento, y en casi todas las provincias del país hay una ley que le exige a las familias que solo tengan un hijo, que no tengan más. Entonces, es un poco se constituye una violación de los derechos humanos. Y por supuesto, pues el principal reto de China hoy en día es ayudarnos a resolver un problema que nació en su territorio, que es la pandemia del COVID-19. Estados Unidos, por su parte, además de tener en cuenta sus relaciones con China y con Rusia, de las que ya hablamos, como los actores que lo están tratando de poner en jaque, tiene que mirar cómo va a manejar su relación política con Irán. Irán
Irán y Estados Unidos han estado peleando durante mucho tiempo por el tema de que Estados Unidos acusa a Irán de tener arsenal nuclear y de quererlo usar para generar conflictos armados en todo el mundo. E Irán pues está acusando en este momento a Estados Unidos de querer dominar el sistema, de querer intervenir en las vidas de todos y ya le declaró la guerra a Estados Unidos en el mes de enero cuando Estados Unidos o bueno, el presidente Donald Trump dio la orden de asesinar al general Qasem Soleimani, el segundo hombre más fuerte del régimen iraní y que eh, era como el general, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Entonces, en cualquier momento, y esa guerra, por decirlo así, se impidió, pues producto de la pandemia. También tiene que mirar Estados Unidos cómo va a ayudar a resolver un problema que él mismo creó, que fue el de la guerra civil que hay en este momento en Siria entre las fuerzas de Bashar al-Assad, que no se quiere ir del poder, y el Estado Islámico, Estados Unidos, para tratar de sacar a Bashar al-Assad del poder, le empezó a dar armas al Estado Islámico y hoy en día el Estado Islámico es uno de los grupos terroristas más peligrosos de la región. Por supuesto, en este lado del continente, Estados Unidos se ha mostrado claramente contrario al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y ha prometido que lo va a sacar del poder y no lo ha logrado y esa es una prioridad para Estados Unidos. Estados Unidos no puede o no debe permitir para que su poder se mantenga intacto que haya dictaduras de izquierda en América Latina, que es su zona de influencia más grande. Y por supuesto, el principal reto del país es hacer frente a la oleada de migración centroamericana, latinoamericana, que llega a ese país año a año y que lo ha acogido sin una política migratoria fuerte y certera a la cual hacerle frente. Como se pueden dar cuenta, Colombia no es prioridad para ninguna potencia, pero Colombia tiene relaciones con ambas potencias, porque ambas potencias, como lo dije al principio de la clase, son los principales socios comerciales de nuestro país. Estados Unidos es el socio comercial número 1 de Colombia y las relaciones políticas entre ambos países abarcan temas como política, narcotráfico y comercio, en el entendido de que tenemos un TLC con los Estados Unidos que moviliza millones de dólares al año y que Estados Unidos es el principal cooperante en materia militar de nuestro país. China, por su parte, es el segundo socio comercial de Colombia y en los últimos años se ha convertido en un inversionista muy importante en nuestro país. Ambos países están trabajando en temas de cooperación técnica y tecnológica, en temas como defensa mutua, comercio, cultura, ciencia y tecnología, entre otros. De alguna manera nosotros no hemos podido llegar muy lejos para comerciar con China, porque aunque sus empresarios hablan inglés y lo hablan perfecto, los empresarios chinos prefieren que las personas que les ofrezcan bienes y servicios y que quieran ir a negociar con ellos hablen en su idioma. Y pues los empresarios colombianos a duras penas muchos hablan inglés. Entonces ha sido un poco complicado abrirse camino en el mercado chino, pero eso es uno de los retos también que tiene nuestro país y que lo hablamos cuando tocamos el tema de la política exterior colombiana y es mirar hacia Asia y mirar cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, pues muchachos, el reto está en impedir y que todo el mundo, todo el sistema internacional impida que estos dos poderes entren en una confrontación política, en una confrontación económica y que termine escalando a una confrontación militar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Estados Unidos y China son el socio número 1 y número 2 a nivel comercial de la mayoría de los países del mundo. En algunos casos, China es el primer socio comercial y Estados Unidos el segundo. En otros casos, como el de nuestro país, Estados Unidos es el primero y China el segundo, y todos nos vamos a ver afectados si llegan a haber restricciones al comercio y bloqueos comerciales y guerras de aranceles y demás. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No, profe. Entonces es tiempo para que ustedes reflexionen. ¿Qué creen que le conviene más a Colombia? ¿Seguir manejando sus relaciones así como diplomáticamente con los dos o priorizar completamente su relación con Estados Unidos o mirar hacia China completamente? ¿Realmente ustedes creen que estamos a puertas de una nueva guerra fría o por el contrario creen que es pánico colectivo de parte de todo el mundo? Profe, Adelante, Diego. gracias. Pues
Profe, desde una mirada administrativa, creo que nunca es bueno tener un solo proveedor ni tener un solo cliente. Pienso que Colombia debe diversificar eh, las relaciones que tiene con todos estos países y salirse incluso de ahí, mirar también todas las relaciones que pueda tener aquí a nuestro alrededor y en Europa y demás. Creo que ya estamos en una guerra fría, creo que estamos inmersos en ellas desde que arrancó la guerra comercial desde el año pasado. Creo que el tema de las tecnologías 5G son bastante relevantes para el futuro económico del mundo y siento que en esa guerra nos están llevando a todos a tomar partido porque parte de esas tecnologías ya están siendo instaladas y creo que la delantera la tomó China y basados en eso, siento que Estados Unidos está haciendo hasta lo imposible con tal de quitarle, digamos, el protagonismo y la relevancia que está tomando, sobre todo en las tecnologías del futuro en cuanto a comunicación, en cuanto a infraestructura y demás. Gracias, Diego. Sí, China ya está, de hecho, implementando la tecnología 5G en su país y por aquí no ha llegado y pues por aquí muy seguramente si Estados Unidos nos permite llegará por China. Adelson, ¿habías levantado la mano? Sí, señora. Bueno, pues ahí, en cuanto a la primera pregunta, pues yo creo que el dinamismo debería así seguir como va, o sea, antes mejorarlo, o sea, expandirse más, ver más allá de que Estados Unidos y China existe, hay más países también que son buenos en todo lo que hacen. Y la manufactura y todo también es amplia. No solamente ellos dos puedan organizarse en así. Pero entonces, yo creo que ha hecho bien y también debería ver más allá. En cuanto a la segunda pregunta, la gestión respecto a la pandemia, pues como hasta el momento no se ha dado algo muy concreto. O sea, falta mucho para poder llegar a enfrentar a las pandemias. ¿Por qué razón? Porque con la nueva generación Millennium, pues hay que pensar mucho qué es lo que van a plantear la nueva generación y que hasta el momento no ha servido. Solamente ha servido de rebeldía. Entonces, vamos a ver qué va a pasar más a futuro en cuanto a esos dos países. Y sobre la Guerra Fría, pues sí, eso ya lo venimos viviendo desde hace mucho tiempo, pero de forma disimulada, porque todo lo que se ha venido suscitando entre esos dos países, pues es más una guerra económica. Yo lo he visto más económico que político, porque es que China, o sea, la manufactura en China es muy, muy barata y, y es como tiene una forma de organización donde la gente solamente parecen animalitos, trabaje, 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 trabaje y vida social muy poco. Entonces, yo creo que eso ya se ha vivido desde hace mucho tiempo. Gracias, Adelson. Jorge. Profe, sí quería decir una cosita, es que pues yo pienso que en este momento Colombia creo que debe mantener relaciones pues, con los dos países, creo que debe de ir ahí, de pronto no, no interfiriendo tanto, pero pues tampoco como hacerse la de los oídos sordos, pero sí estar de pronto ahí con los dos países, porque, con las dos potencias, porque en este caso, no sé, pienso yo. eh, Creo que en algún momento Estados Unidos o China nos podrían decir, no, chao, y lo que usted decía ahorita, profe, creo que Colombia no es vista como una potencia, entonces creo que en cualquier momento cualquiera de los dos nos podrían cerrar las puertas, entonces creo que Colombia sí es bueno que mantenga buenas relaciones pues con China y Estados Unidos. Y respecto pues, a la pandemia, em, pues la tensión se está dando ahorita entre China y Estados Unidos por el tema, digamos, que se le ha dado a la pandemia y porque Estados Unidos acusa a China de no haber contenido la pandemia, sino pues que al contrario se expandió por todo el mundo. Y este ministro de Relaciones Exteriores de China, em, eh, Wang Yi, creo que se llama, él decía que Estados Unidos lo que está haciendo es
empujando a ambos países al borde pues, de una guerra fría. Es que ese es el problema de no saber lo que se dice y el presidente Donald Trump ha dicho muchas cosas que eh, un líder del país más poderoso del mundo no debería decir. Lisette, Profe, pues compartiendo lo que dicen mis compañeros, también pienso que más allá pues de mantener la relación con los dos países, pienso que deberíamos como maxificar esa parte de mantener relaciones pues con más países, ¿no? Siempre como que tenemos en la lupa pues a Estados Unidos y omitimos pues otras grandes potencias que pueden generarnos pues un gran aporte económico, cultural. Entonces, pues sí sería bastante bueno pues que el presidente, aunque yo sé que no va a ser así, pues tuviera como otra visión frente pues a las relaciones internacionales. ¿cómo qué otros países, Lisette, creerías que deberíamos, con los que deberíamos empezar a estrechar más relaciones? Pienso que en cuestión de potencia, Japón me parece una muy buena opción, Rusia, Alemania, no sé, pues así como las que yo considero que están bien ahorita económicamente, pues sería bueno, porque yo considero que pues con Estados Unidos no ha sido como muy provechosa la situación para nosotros los colombianos, lo considero así. Por lo menos algo tan básico como el trato. Uno va a Estados Unidos y lo tratan a uno como horrible, entonces realmente Ya no lo no tratan a uno, considero que sea tan bueno. ya no lo tratan a uno tan mal como en los 90. Pues, profe, yo la verdad no he ido allá, pero sí tengo muchos amigos que me comentan ese tema y pues se ve muchísimo ese tema de que tratan horrible a los colombianos, de que Sí. siempre es como, ay, que el narcotraficante, que la prepago, que una cosa, que la otra es tenaz y no, y es que los gringos son jodidos, pienso yo. Sí, no, los norteamericanos son bastante complicados, eso sí es verdad. Pero ya el trato no es tan malo como a principios de los 90, en donde de hecho en los aeropuertos, sobre todo en el aeropuerto de Miami y en el aeropuerto de Nueva York, había dos filas para entrar a inmigración. La fila de todo el mundo y la fila de los colombianos, porque a los colombianos había que eh, requisarlos un montón porque llevaban droga siempre. Pero bueno. Esperemos que con el tiempo el gobierno colombiano también entienda que debe diversificar sus relaciones y que hay muchos otros países que nos pueden aportar mucho más, como decía Lisette, términos culturales, de cooperación y demás, que también son temas muy importantes. Chicos, yo quiero invitarlos muy especialmente, bueno, recordarles lo que les recordé al principio de la clase, que hasta las 11:59 de la noche tienen plazo para enviar la tarea, todavía les quedan 2 horitas, la de los retos, la de la infografía de los retos de Colombia hoy, a la semana 12, por favor envíenla todos. Eh, la semana siguiente vamos a hablar de Oriente Medio y su conflicto. Los invito a que preparen la lectura que está en la semana 14 porque voy a hacer quiz de comprobación de lectura la semana que viene, después del análisis de prensa. No se les olvide que la participación en clase es parte íntegra de la nota del tercer corte y vale el 25%. Entonces, aquella persona que durante las clases no participe, pues en ese porcentaje va a tener una nota muy poco agradable. Si no tienen más preguntas, si no tienen más dudas, eh, yo me despido de ustedes por esta noche, les deseo un feliz fin de semana. Los que vayan a asistir al Congreso de Derecho, nos vemos en el Congreso y los que no, nos vemos el viernes en clase. Listo, profe, gracias, muy amable. Listo, profe, gracias. Feliz fin de semana para todos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, que descanse. Igual, Hasta luego, profe. chao.